Ataques de ansiedad social. En tiempos de gran estrés social es comprensible que un gran número de personas estén unidas por la fuerza de una emoción compartida, como sucedió, por ejemplo, durante los bombardeos de Londres o la trágica muerte, como sucedió, por ejemplo, durante los bombardeos de Londres o tras la trágica muerte de la princesa Diana de Gales. Estos casos y la sensación de expectación que sentían las multitudes en los lugares de apariciones religiosas, como en visiones compartidas y rumores visuales, son algunos de los aspectos más positivos del imaginario colectivo. Sin embargo, es el aspecto destructivo de las emociones compartidas colectivamente lo que parece más común. Bajo el título Pánico, en los índices de 28 años de reportajes en Fortean Times, se registra interminablemente la evidencia de la capacidad de la humanidad para reaccionar exageradamente a la más mínima y extraña provocación. Solo en la década de 1990 se produjeron importantes temores. Solo en la década de 1990 se produjeron importantes temores sociales, temores sociales por ladrones de, por ladrones de órganos de cuerpos, cul- por ladrones de órganos de cuerpo, cultos satánicos que sacrifican niños, la absurda bestia chupasangre de Hispanoamérica, llamada chupacabras, payasos siniestros o falsos trabajadores sociales que secuestran niños y maníacos que blanden cuchillos y se esconden debajo de los coches en los centros comerciales. La lista de miedos contemporáneos de este tipo crece semanalmente, superando incluso las ansiedades sectarias sobre el fin del mundo, y es narrada por folcloristas como Jan Harold Brunbad, así como forteanos. El hilo conductor parece ser una sensación de vulnerabilidad e impotencia ante una amenaza abrumadora a la estabilidad personal y social. No es sorprendente, por lo tanto, que un gran número de personas hoy en día estén dispuestas a creer que son la presa de conspiraciones insidiosas dirigidas por agencias gubernamentales impersonales, complejas y secretas. A ver, vamos a ver la imagen. A mediados del siglo XIX, Norteamérica bullía con la propaganda anticatólica. Las conferencias populares de Maria Monk y Edith O'Gorman convencieron a un público crédulo de que los monasterios y conventos eran focos de vicio y corrupción, y que muchas monjas cautivas sufrían muertes horribles con el pretexto del exorcismo emparedadas o eran tapiadas con sus bebés no deseados. Fue el precursor del susto de principios de la década de 1990 en Estados Unidos y Gran Bretaña sobre los bebés criados para el sacrificio por aquelarres satánicos todopoderosos. Los exorcismos a menudo brindan una oportunidad autorizada para la histeria colectiva entre los exorcistas a expensas de la desafortunada víctima. Ilustración de la vida en el convento al descubierto, de 1871, de O'Gorman. Muchos de estos pánicos implican el miedo a un asalto sobrenatural o, menos específicamente, la amenaza de fuerzas que escapan a nuestro control. A finales del primer milenio, a, fi- a fin- a finales del primer milenio, un cambio en la percepción del mal hizo que los teólogos se sintieran cada vez más bajo el ataque directo de los agentes de Satanás. El diablo ya no se conformaba con meras hambrunas y enfermedades, sino que comenzó a organizar ataques personales contra los piadosos y fieles. La prueba era aparentemente evidente. Dondequiera que las autoridades eclesiásticas la buscaban, la encontraban. Para el siglo XIV, la acusación de culto al diablo, imaginario o real, había resultado tan útil en la supresión de la herejía y como medio de control social, que se extendió a los judíos acusados de sacrificar niños cristianos y robar hostias eucarísticas, y luego a las brujas. Véase Europe's Inner Demons, de Norman Cohn, en 1976. La posesión demoníaca se convirtió en una explicación no solo para las características obsesivas y desviadas,
sino también para el comportamiento simplemente excéntrico o inusual. Los casos de ataques demoníacos abundan en la Los casos de ataques demoníacos abundan en la literatura, como el famoso caso de las monjas ursulinas de Ludon, cuya histeria colectiva culminó con la ejecución de su sacerdote Urbain Grandier en 1633. La catastrófica noción de abuso infantil satánico que obsesionó a algunos grupos fundamentalistas y trabajadores sociales en Gran Bretaña en la década de 1980 condujo a la ruptura de muchas familias, convencidos de que los aquelarres satánicos secuestraban a, o criaban a niños no bautizados para sacrificarlos en Cleveland, Rochdale, Nottingham, Orkney y Gales. Los trabajadores de cuidado infantil Los trabajadores de cuidado, los trabajadores de cuidado infantil bien intencionados realizaron redadas al amanecer para rescatar a los niños que se creía que estaban en riesgo. Los exámenes poco ortodoxos en busca de marcas reveladoras y los interrogatorios implacables a los niños no lograron asegurar ninguna condena en los tribunales y dificultaron aún más el trabajo de los trabajadores sociales que investigaban casos genuinos de abuso infantil. Los paralelismos con el interrogatorio de los acusados de brujería en épocas anteriores no pasaron, no pasaron desapercibidos para Jean Lafontaine, encargada de informar sobre el tema al Departamento de Salud en 1994. En su relato no oficial, Speak of the Devil, de 1998, describe una versión moderna del buscador de brujas. En, en un caso En un caso que sería gracioso si las consecuencias no fueran tan trágicas, un siniestro canto latino tomado como evidencia de un ritual satánico resultó estar basado en la descripción de un niño de la canción Do Re Mi de la novicia rebelde, una serie similar de un siniestro canto latino tomado como evidencia de un siniestro canto latino tomado como evidencia de un ritual satánico resultó estar basado en la descripción de un niño de la canción Do Re Mi de la novicia rebelde. Una serie similar de casos de alto perfil en los Estados Unidos condujo al principio a extraordinarios errores judiciales, como lo registró Mark Pendergast en Víctimas de la Memoria de 1997. Muchas de estas fueron anuladas en los tribunales y cuando los jueces condenaron el uso de la hipnosis y métodos relacionados por parte de psicoterapeutas para recuperar supuestos recuerdos reprimidos. La ansiedad psicosexual es un área de investigación particularmente fértil, como Sigmund Freud se dio cuenta rápidamente. La idea de Freud de un complejo de castración no solo se aplica a los estudios de casos de individuos. En Sexo y lo Paranormal, de 1999, el doctor Paul Chambers examina los pánicos sociales generalizados que involucran ansiedad por la pérdida o desfiguración del pene. En el miedo conocido en todo el En el miedo conocido en todo el lejano oriente como coro, de la palabra malaya para tortuga, quien lo padece imagina que su pene se retrae dentro de su cuerpo. En las mujeres esto se aplica a los senos y los labios. El coro no es un fenómeno trivial. El brote en Singapur en 1967 resultó en la hospitalización de 446 hombres y 23 mujeres en un solo día. Los estudiosos médicos sobre el fenómeno están los, estu- Los estudios médicos sobre el fenómeno están llenos de relatos de extraños intentos de las víctimas por evitar que sus genitales fueran confiscados por espíritus zorro o desaparecieran para siempre, incluyendo la aplicación de pinzas especiales. El novelista Anthony Burgess, en su autobiografía Little Wilson and Big God, de 1987, describe el comportamiento desesperado de una aterrorizada víctima china de coro en Kuala Lumpur. Una aterrorizada víctima china de coro en Kuala Lumpur.
Él robó un cuchillo de joyero superfino y se lo clavó en el pene, gritando en la calle iluminada por el sol. Los pánicos por coro, observa Chambers, tienden a ser efímeros, ya que se propagan exactamente de la misma manera que los rumores. Su naturaleza subjetiva es evidente, ya que los médicos reflexivos han logrado acabar con epidemias tratando a las víctimas con placebos. Ya que médicos reflexivos han logrado acabar con epidemias tratando a las víctimas con placebos. Un pánico fue provocado por un niño asustado por la picadura de un insecto en su pene, mientras que otro, en Tailandia, fue atribuido a los huevos de pato vendidos por agricultores chinos inmigrantes. En la variante africana, registrada en Fortean Times, se culpa a la magia negra. Parece haber comenzado en 1990 en Nigeria con rumores de que los magos que buscaban penes para venderlos como amuletos mágicos podían robarlos con un simple toque. En la ciudad de Enugu, un hombre que se bajaba de un autobús gritó repentinamente que le habían robado el pene. El pasajero que iba delante de él fue agarrado bajo sospecha de el pasajero que iba delante de él fue agarrado bajo sospecha de ser mago y se produjo un motín en el que el conductor del autobús murió accidentalmente a tiros por la policía. Incidentes similares ocurrieron en toda África Occidental. En agosto de 1996, una turba en Camerún ahorcó a 3 hombres por robo de penes y otros fueron brutalmente golpeados. Un joven de 18 años dijo que, después de estrechar la mano de un amigo nigeriano suyo, él sintió una corriente eléctrica recorrerlo y una sensación de que su hombría se había retirado a su estómago. A ver, la imagen. Se han registrado episodios de fiebre conventual en la literatura sobre brujería y posesión demoníaca, desde de fiebre, de fiebre conventual en la literatura sobre brujería y posesión demoníaca desde al menos el siglo XIV. El más conocido es la histeria colectiva que en 1632 afligió a las jóvenes monjas y a su madre superiora en el convento de Santa Úrsula en Loudun, Francia. Sufrieron convulsiones violentas, a menudo abiertamente sexuales, y trances catalépticos, gritando blasfemias y obscenidades. Trabajando en el hospital de la Salpêtrière en Francia a finales del siglo XIX, el doctor J. M. Charcot, en la foto, fue pionero en el nuevo campo de la psicopatología al demostrar la conexión entre las personalidades sugestionables, la histeria y las convulsiones típicas de los casos de posesión. En enero de 1997, el pánico se extendió al oeste, a lo largo de Costa de Oro, hasta Ghana, donde al menos 12 personas acusadas de brujería murieron a manos de turbas. En Abiyán, la capital de la vecina Costa de Marfil, la capital de la vecina Costa de Marfil, a ver, ¿cómo dice que es desde Costa de Oro hasta Ghana? ¿No que Costa de Oro es Ghana? En enero de 1997, el pánico se extendió al oeste, a lo largo de la Costa de Oro hasta Ghana, donde al menos 12 personas acusadas de brujería murieron a manos de turbas. En Abiyán, la capital de la vecina Costa de Marfil, un presunto ladrón de penes fue quemado vivo por la turba, lo que desencadenó 3 días de disturbios en los que murieron otras 2 personas. En un intento por calmar la situación, el gobierno de Costa de Marfil emitió un comunicado negando los rumores de robo de penes. Se reportaron otros incidentes menores en Gabón, Camerún y Togo, hasta que, en agosto de 1997, más de 40 sospechosos fueron linchados durante graves disturbios en Senegal.
Chambers señala que la mayoría de estos lugares se encuentran a lo largo de la misma carretera internacional y especula que los rumores se difundieron a lo largo de ella, posiblemente por camioneros. En 1985, Enugu volvió a ser escenario de un extraño pánico cuando circuló el rumor de que un espíritu femenino llamado La Sirena iba a visitar las escuelas de la ciudad para vengar el asesinato de su hija. Cuando varios niños de una escuela cerca del río Idao gritaron que vieron a la sirena entrar a su aula, los demás huyeron aterrorizados, 9 murieron aplastados en la escalera. Véase New York Post, 1 de noviembre de 1985. En 1993, un rumor extraordinario se extendió rápidamente por la ciudad de Chongqing, en el noreste de China. Por razones que nunca se explicaron, los niños se habían convencido unos a otros de que un enorme robot estadounidense estaba fuera de control y se dirigía hacia ellos. Creían que destruiría la ciudad y devoraría a cualquier niño vestido de rojo. Pronto la mayoría de los niños de la ciudad se negaron a ir a la escuela a menos que estuvieran protegidos por ajo y crucifijos hechos con palillos. Véase South China Morning Post, 22 de marzo de 1993. Un pánico muy similar había ocurrido 10 años antes en Houston, Texas, donde en enero de 1983 corrió por corrió por varias escuelas secundarias la noticia de que un ejército de pitufos, los personajes de dibujos animados azules, portando armas y cuchillos, habían invadido otras escuelas, matando a sus directores. Según el rumor, cualquiera que vistiera ropa azul también sería asesinado. Para aumentar la confusión, también circuló el rumor opuesto, que cualquiera que vistiera de azul estaba a salvo. Muchos niños se negaron a ir a la escuela. El pánico tardó unos cuantos días en calmarse, ayudado por los profesores que afirmaban que se estaban reclutando otros personajes de dibujos animados para luchar contra los pitufos y por la aparición de, de, del director supuestamente muerto. Parece que la historia surgió de una versión distorsionada de un inocuo informe de la televisión local sobre los arrestos de 40 miembros de una pandilla de adolescentes llamada Los Pitufos por delitos menores, de Newsweek, 4 de abril de 1983. A ver, veamos la imagen. Este notable mural del siglo XIII se descubrió recientemente durante la restauración de una casa en Massa Marittima, Toscana. Según George Fersocco, director del Centro de Estudios Toscanos de la Universidad de Leicester, se trata de una pintura propagandística y con diferencia y con diferen- se trata de una pintura propagandística y, con diferencia, la representación artística más antigua de mujeres actuando como brujas. Sin embargo, también podría referirse a la antigua creencia de que las brujas podían atacar o controlar directamente la virilidad masculina. Debajo del árbol del que brotan 25 falos, dos mujeres se pelean por un falo en una cesta. En el folclore toscano, dice Farsocco, existía una historia muy conocida sobre brujas que extraían los penes de los hombres y los colocaban en nidos de pájaros en los árboles, donde luego se multiplicaban y cobraban vida propia. Algo similar se alude en el Maleus Maleficarum de 1486, donde se culpa a las brujas de robar los genitales masculinos. Las brujas a veces recolectan órganos masculinos en grandes cantidades y los ponen en un nido de pájaro o los encierran en una caja, donde se mueven como miembros vivos. Esto llevó a Reginald Scott, quien se pronunció en contra de la locura antibrujas en su obra El descubrimiento de la brujería, de 1548. Esto llevó a Reginald Scott,
quien se pronunció en contra de la locura antibrujas en su obra El descubrimiento de la brujería de 1548, a satirizar la creencia con la historia obscena de un joven que acude a una bruja para recuperar su pene, que desapareció después de un poco de sexo ilícito. Ella lo llevó a un árbol donde sus diablillos guardaban los miembros que recolectaban en un nido. Ella le pidió que subiera y tomara su pene, y estando en la copa del árbol sacó uno muy grande y le preguntó si no podía tener el mismo. No, dijo ella, esa es la herramienta de nuestro párroco, pero pero toma cualquier otra que quieras. Lo que hace que esto sea aún más interesante es que estas oscuridades históricas están experimentando actualmente una forma de ostentación en varios países africanos y del Lejano Oriente, donde cientos de víctimas asustadas temen estar perdiendo sus, temen estar perdiendo sus penes y culpan a hechiceros y fantasmas. Los niños ocupan un lugar destacado en muchos de estos ataques de ansiedad social. Las famosas persecuciones por brujería de Salem de 1692 comenzaron con la charla descuidada de los niños, al igual que el terrible pogromo de Mora en Suecia, al igual que el terrible pogromo de Mora en Suecia en 1669, que terminó con 85 personas quemadas vivas, acusadas de llevar a 300 niños a un aquelarre. Lo que nos interesa aquí es el papel de la imaginación que los niños poseen en abundancia desenfrenada para crear experiencias anómalas. Cuando se comunica a otros niños que participan con entusiasmo, una especie de... se- cuando se comunica a otros niños que participan con entusiasmo, se produce una especie de posesión colectiva. Esto también se aplica a los adultos. De hecho, la capacidad de jugar imaginativamente por parte de los llamados grandes fantasiadores parece ser un ingrediente clave en muchos relatos de fenómenos extraños. Algunos investigadores de ovnis evalúan automáticamente la capacidad de fantasear de quienes han afirmado haber sido abducidos por extraterrestres. En muchos de los fenómenos que discutimos en este libro, la cuestión de si un evento realmente sucedió pasa a un segundo plano frente al hecho de que el testigo crea que sucedió, y sus relatos contados con convicción convencen a otros. Puede que esto no sea científico en su enfoque o contenido, pero estos asuntos son una parte fundamental de la experiencia humana. Los sueños y las creencias pueden cambiar la realidad tanto como cualquier cosa fáctica o física. El pueblo de las hadas.